Bueno, queda abierto el debate para hacer preguntas, opiniones, reflexiones breves, así damos la posibilidad de intervenir a más compañeras y compañeros y a los propios panelistas. Bueno, yo estoy acá, soy ex compañero de colegio de Germán de la enseñanza básica, hace un poquito tiempo atrás. Yo quiero saludar a Germán y también a las personas que pusieron y gratamente sorprendido por, digamos, por el análisis que hizo Germán, mi amigo. Eh, bueno, analizando el tema del plebiscito, yo estoy desde adentro viendo eh, y conversando mucho, eh, viendo también que mucho, cierto, dice, los temas de la derecha y los medios de comunicación. Entonces, eh, a mí me gustaría decir, bueno, lo siguiente, la derecha, ¿cuáles son las armas de la derecha? Los medios de comunicación, la economía, esto y otro. Entonces, cuando vemos que decimos ya la derecha, y las armas que tiene son esas, o sea, no son otras. Entonces, cuando se enfoca los temas por separado, ahí se comete un error, desde mi punto de vista, una visión personal que tengo acá. Entonces, todas las armas de comunicación, todos los sistemas que tiene son, como le digo, la economía, los medios de comunicación, la capacidad, digamos, de, de atraer a la gente para poder llevarla precisamente donde justamente ellos quieren, porque estamos dentro, toda la gente que votó y la gente nueva que votó está dentro de un sistema capitalista, no están de afuera. Ya ellos no saben, ellos son como los peces que piensan que solamente la vida está dentro de la pecera y afuera no hay vida. Entonces, los niños que votaron, la gente nueva que votó, ellos son dentro del sistema. Entonces se tenía que haber previsto que efectivamente esos niños, la gente nueva que votó, tenía cierta inseguridad en votar e iba a votar justamente por lo que los medios de comunicación iban a decir. Entonces, porque no tienen otra formación política, no hay formación política en ese sentido. Entonces ahí hubo un descuido tremendo, justamente, de los sectores que estaban organizando la prueba. Esa es una visión desde adentro. La segunda, la segunda moción era que, por ejemplo, en la estrategia justamente comunicacionales que se hizo, eh, la gente que tuvo la oportunidad de ver las campañas, eh, la gente que toca nunca, por ejemplo, la clase política hoy en día, hasta el plebiscito tenía una prueba de un 3%, a lo sumo siendo generoso 5%. Entonces, con ese desprestigio que había transversalmente, tanto de izquierda como de derecha, era transversal el desapruebo. Entonces, en las campañas utilizaron gente que no estaba, caras visibles de la derecha, que no estaban en la fase política, pero sí eran políticos, pero no utilizaron las figuras desgastadas de la derecha. En cambio, sí, la campaña del apruebo sí utilizó figuras, ¿no es cierto?, que estaban con una aprobación de entre un 3 y un 5%, que es un detalle no menor. Entonces, si a eso le sumamos que tenemos los medios de comunicación, las armas de la derecha con medios de comunicación tremendamente masivas, ya las radios también, porque cuando uno viaja, sale de Santiago y viaja a provincia, uno prende la radio y es pura radio, digamos, enfocada hacia hoy en día, digamos, destruir el gobierno de Boric. O sea ese es el lema. A como dé lugar es destruir el gobierno y coartarlo lo mejor posible. Entonces la idea es que todos los hoteles, porque están repitiendo la misma estrategia que hicieron con Allende en el 73, están destituyendo ministros, están destituyendo, entonces, sacar todos los soportes que pueda tener el presidente en este caso para poder afirmar alguna política social o alguna política de Estado que comprometa justamente los derechos o económicos o la economía de la derecha. Entonces,
ese tema viene, todas esas cosas, todos esos análisis que se hacen, hay que tomarlo en cuenta en la nueva constitución que viene. En ese sentido, yo, una cosa muy personal, digo, disculpen el pragmatismo, creo que la derecha fue inteligente en que esta nueva constitución se votara sí o no, se aprueba o se rechaza, en un solo paquete, una sola raya. A lo mejor si se hubiese hecho, no sé, por 9 ítems, por ítem, 9, 8, 7, el resultado hubiese sido diferente. Porque antes de ayer tuve una reunión con un amigo mío que es profesor universitario, que trabaja en la universidad justamente, y me dijo, mira Víctor, la rabia de los cabros sigue, la rabia sigue, pero hay temas que nosotros como sociedad chilena todavía somos conservadores y los cabros por esos temas conservadores votaron el rechazo, pero hay otros temas que sí habrían votado el apruebo, pero venían todos, como venía todo un solo paquete, lo aceptaron. Entonces votaron rechazo porque venía todo encapsulado. Entonces, nosotros como sociedad chilena en general, todavía seguimos siendo conservadores. Entonces, esas cosas no se consideran de repente. Entonces, cuando uno haga el próximo plebiscito o cualquier otra cosa a futuro, hay hartos detalles. Un sociólogo o un psicólogo tendría que analizar para poder ver bien cómo se podría enfrentar un segundo o proceso, digamos, de reforma constitucional o una nueva constitución. Y ahí comenzar a presionar nuevamente con movimientos en la calle, donde sea. Eso es lo que yo quería aportar en ese sentido a este debate que yo encuentro fabuloso. Desde acá, desde Chile, desde la cordillera hacia, hacia el otro lado. No. Muy bien. Bueno, un gusto escuchar este debate, muy importante, muy necesario, muy profundo. Incluso el comentario último de Hugo redondea, Víctor Hugo, digo, redondea más que importante los profundos comentarios previos, anteriores. Uh-huh. Lo mío no sé si es una pregunta o una reflexión para que se puedan explayar más, si tenemos tiempo, los compañeros que hablaron. Hoy habló en Naciones Unidas Gabriel Boric, como hace 50 años habló Salvador Allende. Entonces son 50 años el año que viene, en septiembre, van a ser 50 años del golpe de Pinochet. Y recién Víctor Hugo termina diciendo somos conservadores, refiriéndose a la sociedad, por supuesto, ¿no? Entonces, quizá la pregunta es, para que puedan agregar un mensaje los compañeros, en términos de régimen capitalista, porque Boric hoy en Naciones Unidas dijo, bueno, es un mensaje democrático, el rechazo, y es un balance democrático, aludiendo a que hubo un pronunciamiento de rechazo y ya. Mi pregunta va en términos de alternativa política. Es decir, ¿cómo profundizar el desglose de análisis que ustedes hicieron recién sobre estos 3 años, del 19 hasta ahora, y si ustedes quieren, de los 50 años para acá, en términos del desarrollo capitalista chileno y de la lucha de clases? Pues yo les confieso que no es solo un tema para Chile. Bueno, hoy hay un levantamiento popular en Haití y nos preocupa y tenemos que discutir Haití. Estamos a días de la elección en Brasil y es muy preocupante, más allá de las elecciones. Lo que preocupa es la dinámica de la lucha de clases. Por eso es como un comentario para que nos ayuden a pensar en caliente sobre esta situación en Chile, que de ninguna manera puede congelarse en el último plebiscito, sino que hay que mirarlo en una dinámica de los últimos 3 años y, si se quiere, del medio siglo desde el golpe de Pinochet. Hasta ahí. Viajé a Chile hace una semana. Tengo contacto con algunos compañeros en la parte sur de Chile, razón por la cual me hice una escapada para percibir
personalmente cuál era el sentir de los chilenos tras esta, diría yo, contundente afirmación del rechazo. Para ser breve, rescato lo que dijo el compañero Hugo. ¿Es Hugo? Víctor Hugo. No, Hugo Guzmán, compañero Hugo, de... Sí. Hugo Guzmán. Qué bien que ha trabajado la derecha para consolidar un sentido común, entre comillas, ¿no? Un sentido común que por distintas razones que podrían y bien han hecho aquí los compañeros Germán, Hugo y el análisis de Víctor, han permitido este resultado. Yo le sumaría una particular percepción de un muestreo que hice personalmente a título de averiguar qué sentía la mayoría de la juventud a la que pregunté directamente cómo había votado. Y hubo gente, mucha gente, que me dijo, si yo hiciera conocer en mi trabajo mi manera íntima de pensar, me quedo sin trabajo. Esto me llamó poderosamente la atención. Estoy hablando de trabajos asalariados, y de gente joven que votó a Boric. Y hacían una crítica que a mí me resultó interesante. Interpretaban ellos que la enorme mayoría de compañeros, estoy hablando en la zona sur, léase, no estoy refiriéndome a la zona centro y a la zona norte, no entendían, no les fue dado entender por los comunicadores del apruebo con la contundencia necesaria para cambiar ese sentido común formado a través de esta derecha consolidada por los medios de comunicación y su penetración. Bien, entonces rescato aquí la pregunta y la dejo a consideración para el análisis. ¿Qué hacer? No solo en Chile. ¿Qué hacer en Latinoamérica con este segmento mayoritario de nuevos votantes? Porque en Chile está el fenómeno de los nuevos votantes, que eso sí pudo haber influido de un modo u otro. Pero ¿qué hacer con ese sentido común instalado? Un sentido común que realmente, si uno ahonda en la pregunta, en sectores interesantes e importantes de la juventud, le marca una profunda desconfianza y desgano por el interés en la cosa pública, en que ellos pueden ser motor de cambios. Hay un no me interesa o, y esto sí lo pongo de resalto, un temor a perder lo que se tiene. Estoy hablando laboralmente. Entonces, transmito estas impresiones que las tomé en forma personal. Esto no tiene ninguna pretensión de ser un análisis, ni mucho menos. Es transmitirle a ustedes, compañeras y compañeros, parte de impresiones que recogí inmediatamente acaecido el plebiscito. Me llamó también mucho la atención el tema de
publicidad en la vía pública. Mayoritariamente era la del rechazo. Esto lo digo como dato de color. Así que bueno, les vuelco esto y después con todo gusto continuamos el análisis y agradezco lo de Germán y el compañero y también Víctor, porque nos ilustran sobre todo por las preocupaciones que tenemos que tener, no solo en Chile, sino lo que está pasando en nuestro país. Coincido con Julio en lo que se avecina en Brasil, así que tenemos materia para pensar, para analizar y para seguir debatiendo. Ahí coincidir completamente con lo que dice José Luis, porque es algo que yo también personalmente he estado viendo. Inclusive ahora a la tarde nosotros estuvimos haciendo un trabajo sobre el presupuesto participativo acá en la ciudad, y algunos de los chicos que son técnicos, que nos ayudan así en digamos, en el trabajo documental, son muy jóvenes, y hablando un poco, y inclusive los otros días en el chat de la Carlos Chile se habló un poco sobre el tema, y la verdad que a mí me preocupa exactamente lo mismo que a José Luis, porque hay una percepción pública muy, muy parecida a lo que vienen los chicos, bueno, sobre todo con Milei. Lo más peligroso sería José Dorman y todo ese grupo de gente de La Plata, que es una cosa ya muy extrema, pero que yo no veo que sea tampoco tan lejano, o escenarios que antes no sucedían en Argentina y que hoy se postulan como, si bien muy pequeños, grupos muy pequeños, radicalizados, como un grado de alternativa que es muy preocupante, porque los niveles de violencia son altísimos y la verdad que un desquicio total. Pero con respecto a Milei, yo me paré un día en la peatonal de la provincia, que estaban ellos haciendo campaña, y bueno, una cantidad enorme de jóvenes que están adhiriendo al león, como ellos le dicen, y que han robado en alguna medida algunas banderas nuestras, como por ejemplo, bueno, hasta la música que pone en algunos momentos, y que me hace preguntarme a mí esto de realmente si es en Chile que la derecha ha hecho un buen trabajo o es que la izquierda ha hecho un mal trabajo. La verdad que yo tengo mis dudas respecto de eso, porque yo estuve en Chile un tiempo, viví incluso ahí ahí en Gamero, Independencia, ahí en la zona cerca del cementerio, sería por ahí. Yo más o menos creo conocer un poco el trabajo de la militancia, que a mí me parece culturalmente muy importante, o sea, sobre todo la que yo conozco, que es la del Partido Comunista Chileno y algunos sectores que venían del MIR y del Frente Patriótico, una izquierda culturalmente muy avanzada, inclusive hasta la música y todo esto que tenía que ver con el arte, muy, muy interesante lo de ellos, no es cualquier izquierda tampoco. Pero a mí yo creo que uno de los puntos preocupantes es esto que dice José Luis, que coincido totalmente y que yo considero que hay que trabajar muy fuerte sobre los sectores más jóvenes, no solamente porque necesitamos un recambio y necesitamos nuevos militantes, necesitamos nuevos cuadros, sino porque además es un espacio y un sector que realmente está desprotegido, por decirlo de alguna manera, y que intensamente, cuando uno intensifica el debate con ellos y lo profundiza, nosotros tenemos a Adriana ahí, bueno, Beatriz y Julio Gambina lo conocen, un pibe joven, bastante joven, que está además muy entusiasmado y está leyendo muchísimo. Samuel también, que es un pibe que tiene 23 años y que también, bueno, la misma Juli, son todos pibes muy jóvenes los que tenemos acá. Nosotros hemos dado un debate fuertísimo, ¿eh? O sea, nosotros no nos hemos quedado en que miren, que
que Milei, que esto es lo nuevo que viene, no, hemos dado un debate muy profundo, muy profundo. Y ellos a su vez están dando un debate muy profundo. Entonces creo que el camino es ese, el camino de intensificar nuestro debate, de intensificar y Chile pone de manifiesto eso, digamos, es una forma de una muestra práctica de lo que puede suceder después de grandes e intensas movilizaciones que tuvo Chile, y no solamente Chile, Colombia y otros países. Entonces me parece que yo creo que ahí está la voluntad política nuestra de incidir sobre los jóvenes y de hacer un debate muy profundo, porque no es cierto que los chicos no quieran debatir. Eso no es verdad, no es cierto. Es más, de hecho, yo creo que el impulso de participar en los sectores como Milei tiene que ver con que hay una voluntad de participar en la política. Y esa voluntad de participar en la política tiene que ver con nuestra responsabilidad de que funcionen militantes nuevos del campo popular. En este caso, nosotros, bueno, venimos la mayoría, creo, somos todos comunistas, creo, casi todos. Me parece que tenemos una responsabilidad muy grande y creo que hay una buena oportunidad. Yo no lo veo como negativo. Tengo la misma preocupación que José Luis, por supuesto, pero yo veo que cuando nosotros damos un debate, se suman los chicos, no es algo que no... Ahora, por ejemplo, Leandro no pudo estar con el grupo de él, pero están, en el caso de FICID, están decididos a armar FICID en San Juan, con José Casa, que es un compañero grande ya, pero que dice, nosotros nos vamos a aliar acá y vamos a aprovechar la experiencia de José y vamos a armar el FICID porque es necesario dar un debate profundo, ideológico, político sobre los sectores de los jóvenes. Entonces, eso hay que aprovecharlo porque es algo que yo también percibo. Percibo lo que dice José Luis, pero también percibo lo otro. Y me parece que hoy estamos ante una oportunidad histórica de crecer en términos cualitativos la militancia y los cuadros. Me parece que es una oportunidad grande. Lo de Chile muestra eso, qué errores tenemos, dónde tenemos que hacer un ajuste y todo esto, pero creo que me parece que es una buena oportunidad. Era eso que quería aprovechar y saludar a los compañeros y compañeras ahí del panel. Muy rápidamente, digo, yo quisiera también, en el sentido que decía Julio, ampliar un poco, si se pudiera ampliar un poco en las consideraciones, porque se está diciendo, como hubo más votos y votaron más jóvenes y era obligatorio, entonces se votó en contra por el rechazo. Pero yo digo, los jóvenes que se incorporaron al voto, de alguna manera también tiene que haber coincidencia con los jóvenes que se levantaron en el 2019 tan valientemente, ¿no? En acciones tan combativas, digamos, y tan valientes que siguieron reuniéndose prácticamente hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo encajar eso, ¿no? De que los nuevos que votaron aparentemente votaron en contra? Porque, bueno, si hubiera sido que no fuera obligatorio, yo entendería que no fueran a votar, por todo esto que se dijo acá del desprecio por los políticos, etcétera, etcétera. Pero siendo obligatorio, esos mismos jóvenes que lucharon en el 19 votaron en contra por el rechazo de la Constitución. Esta es una inquietud que me gustaría que desarrollar un poquito más. Y la otra cosa es que creo que tenemos que ser nosotros también muy críticos y autocríticos en relación a las institucionalizaciones. El plebiscito es una trampa, siempre ha sido una trampa. Es una trampa porque algo que dijo Víctor Hugo, en el sentido de si se hubiera puesto por partes, a lo mejor se hubieran aprobado algunas partes, pero no solo por eso, porque si no porque nos ponen en un apuro en este momento, porque se reúne de nuevo la constituyente, se rechazó esta constitución. ¿Con qué elementos trabaja una nueva constituyente? ¿Qué es lo que va a sacar? Acá nos advirtió Hugo
en el sentido de que hay gente que dice, bueno, a lo mejor pusimos demasiadas cosas, entonces es posibilismo, va. Entonces, bueno, a eso digo, tenemos que tener claro esos elementos que son herramientas de la llamada democracia burguesa. Bueno, Beatriz, gracias por la intervención. Me sacaste algunas de las palabras de la boca, así que no lo voy a repetir porque también me quedé pensando un poco en esto que decía Víctor Hugo respecto de este desmembramiento de la Constitución para pensar en apruebos parciales, pero cómo eso, primero, cómo sería llevado a cabo si existiera la posibilidad y si realmente eso podría ser, digamos, una respuesta que después se pudiera integrar nuevamente, ¿no? Bueno, volviendo a Julio Gambina, que hablaba sobre diferentes alternativas, desde esta mirada más largoplacista, por ahí se ha hablado mucho de como de la felicitación que hacemos a la derecha por la construcción de subjetividad y de sentido común en el largo plazo. La verdad es que hasta en el Monopoly, comprar los medios de comunicación es uno de los primeros objetivos, porque son los que más valor tienen, porque son los que construyen pensamiento, ¿no? Son los que construyen esta legitimidad, si se quiere. Entonces, no me parece que sea ni demasiado mérito de la derecha, ni demasiado culposo de la izquierda. Me parece que es propio de quien tiene mayores medios y recursos apropiados como para desarrollar una estrategia. Desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana, donde participamos con Germán, tuvimos una entrevista suspendida con una de las militantes constituyentes, con Bárbara Sepúlveda, porque estaba haciendo territorio puerta por puerta, estaba haciendo puerta por puerta parte de su militancia, ¿no? Y nos dejó colgados a nosotros con una entrevista que tenía carácter internacional. Entonces, bueno, repartirse en tantas actividades para una militancia con menos recursos me parece que solamente tiene posibilidades en este carácter internacionalista. Por eso es un poco ese llamado o esa reflexión a que cuando existe una iniciativa dentro de la región estemos también atentos a respaldarla desde los medios que tenemos como disponibles, porque la burguesía capitalista o la oligarquía terrateniente va a tener estos recursos mucho más aceitados como para contrarrestar cualquiera de estas iniciativas. También considero que a veces es significativo, que es importante hacer uso de esta rabia o de esta furia, especialmente para trabajar con las juventudes. Yo no comparto demasiado esta idea de que yo acabo de mandar, ¿no te llegó? A la juventud. Perdón, hay un teléfono, hay un micrófono por el cual se escucha un teléfono. Perdón, Aymara. Sí. Adelante. No, decía que hay que creo que las juventudes se invitan solas. Por ahí está esta intención de guiar a las juventudes o de conducirlas, a veces nos hace caer como en esta idea tutelar de dirigir ciertas energías que por sí mismas ya mostraron también una fuerza y un ímpetu que si lo medimos en cantidad de lesiones, bueno, decir que no estuvieron ahí en primera fila sería fuerte. Y para eso también hay algunas Perdón, Aymara, te voy a pedir que redondees porque estamos ya sobre la hora. Correcto. Para eso, hacer también uso de estas provocaciones políticas que se fueron dando políticamente en el transcurso de este embate, en que realmente parecieron como tomadas de pelo del gobierno hacia la sociedad, como por ejemplo no aumentar el boleto del transporte en horarios
matutinos y vespertinos en los que nadie los usa. Entonces decía, hubieron comentarios como a quien madruga será ayudado por las tarifas bajas. Entonces, bueno, ese tipo de provocaciones creo que son los que prenden fuego también a estas inquietudes. ¿Podemos? Gracias, Aymara, disculpa. Hugo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, mira, yo para ser breve, respetar los tiempos, yo me iría, aquí se han planteado un montón de cuestiones que en realidad intentar tener una opinión sería muy extenso, y además algunas cuestiones que son muy debatibles. Yo señalaría tres cuestiones que yo creo que pueden servir para que sigamos reflexionando y sobre todo para tener elementos para la acción política. Lo primero es que tenemos que, lo voy a decir quizá de una manera un poco tosca, tenemos que congelar el diagnóstico. O sea, si ya sabemos cuál es el diagnóstico respecto a los medios de comunicación, el papel de la derecha, etc. Lo que tenemos que activar son las respuestas a eso, y de manera concreta. Y yo diría, yo lo planteo, yo soy director de un medio, yo diría que un problema que tienen la izquierda latinoamericana en general es que las orgánicas de izquierda no entregan recursos, respaldo, apoyo, etcétera, a los medios de comunicación, o lo hacen tangencialmente. Y en casos concretos como lo de Chile, estamos con el gobierno de Boris, que ya más de 6 meses, y en una mirada progresista, en una mirada transformadora, en una mirada audaz, no se ha hecho nada en la televisión pública, prácticamente nada. Entonces yo creo que ahí hay un primer elemento. El segundo elemento que quería plantear es que Miguel Enríquez, que fue secretario general del MIR, dijo en el año 72 algo que yo creo que tiene mucho sentido hoy. Dijo que las constituciones y las discusiones en torno a los contenidos de las constituciones reflejan las correlaciones de fuerza de la sociedad. Bueno, y eso es lo que estamos viendo. Hoy nosotros tenemos un tema de correlación de fuerza. Y nosotros los esfuerzos que tenemos que hacer es por modificar esa correlación de fuerzas, que pasa por muchos de los elementos que se han planteado aquí. Pero yo diría que eso, en mi opinión, son cosas estructurales que están detrás de todo. Y para cambiar las correlaciones de fuerza o para tener las correlaciones de fuerza favorables, efectivamente hay que hacer un trabajo en los distintos segmentos de la sociedad. El tercer elemento de plantearía, que creo lo dijo la compañera que no tengo el nombre, que está conduciendo, Beatriz, es cómo nosotros también todos estos temas que estamos discutiendo los dejamos en un marco muy institucional. Y no lo llevamos a un marco no solo social, popular, sino transgresor. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que situarnos. Porque yo creo que en el marco institucional que tenemos en Chile, me parece que en varios o muchos países de América Latina, es un marco institucional dominante, conservador, por decirlo de manera elegante. Entonces, yo plantearía esas tres cosas, que tiene que haber un compromiso mayor de la fuerza orgánica de izquierda en temas comunicacionales concretos y ya no quedarse pegado en el diagnóstico, tener en cuenta que todo esto tiene que ver con el tema estructural de la correlación de fuerza y que tenemos que romper ciertos marcos institucionales y entrar en un marco transgresor que nos permita ir avanzando en la línea transformadora. Lo demás, yo creo que no, por eso yo alertaba, o sea, no yo, sino varios están alertando, ojo con la Constitución, la propuesta que venga. Y para terminar, aunque me hubiera gustado quedarme los tres elementos, pero quiero decir algo que en un artículo que se publicó en El Siglo, alguien decía algo que a mí me hizo mucho sentido. Si el próximo año, pensando que ya va a estar la propuesta constitucional, el diario El Mercurio, que ustedes saben que el diario conservador, representante de la derecha en Chile,
hace una editorial en el que dice que la propuesta constitucional es moderada, cívica y responde a lo que quiere la mayoría de los chilenos, se va a aprobar. Porque el diario El Mercurio es el que representa la voz de los sectores oligárquicos, empresariales, de derecha orgánica, etc. Cuando eso ocurra, compañeros, vamos a tener una constitución que seguramente va a ser mejor que la actual de Pinochet. Pero les voy a decir que no es muy difícil tener una constitución mejor que la actual. Lo que es difícil es tener una constitución transformadora y realmente progresista. Pero yo redondaría, perdonen la redundancia, pero es que quisiera resaltar eso desde mi punto de vista, es que la izquierda orgánica tiene que comprometerse con los medios de comunicación, que tenemos que considerar que esto al final de cuentas es un tema de correlación de fuerzas en la sociedad, y lo tercero es que tenemos que ir más allá del marco institucional si queremos avanzar. Que eso cuesta, que es el camino más difícil, sí, eso lo sabe todo el mundo. Alguien mencionaba lo de Gabriel Boric y el gobierno actual. Bueno, solo en el plan de gobierno hoy se está planteando, apareció el término gradualidad. No, es que no podemos, entonces, la reforma tributaria, gradualidad, reforma de pensiones, gradualidad, reforma de salud, gradualidad. Y yo creo que eso tiene que ver con los tres elementos estructurales o algunos de los tres elementos que están presentes. Muchas gracias, Hugo. Germán. Bien, gracias. Vamos a tratar de no repetir nada y de hablar brevemente, ya que quedan poquitos minutos. Pero yo creo que es muy importante tratar de analizar las situaciones dentro del contexto actual, pero también del desarrollo histórico. Así como mencionaba Julio recién, el discurso de Boric hoy, que lo comenzó repitiendo las palabras que dijo Salvador Allende hace 50 años en las Naciones Unidas, pero si uno analiza el resto del discurso de Boric, va a tener en cuenta también cómo ha cambiado la concepción política o los planteos políticos de muchos sectores de lo que podríamos llamar, con un criterio muy amplio, la izquierda chilena. Y eso es también uno de los factores que ha incidido en la situación que se vive hoy actualmente. Recordemos que desde los principios de los 90 tomó las riendas del país, entre comillas, o ganó las elecciones presidenciales, la denominada concertación de partidos por la democracia, y que contenía en su seno a varios sectores que anteriormente habían sido de izquierda, incluso algunos de izquierda muy radicalizada, y que regresaron a la arena política totalmente reconvertidos en una dirección neoliberal, y que fueron los que han administrado el sistema neoliberal en Chile durante estos últimos 30 y tantos años. Así que ese es un factor que ha incidido también en el resultado, no solo del plebiscito, sino en el resultado de muchas elecciones en los últimos tiempos. También hay que analizar en qué condiciones se dan cada proceso electoral, especialmente el plebiscito. Yo creo que no se puede descartar de por sí el plebiscito como una herramienta de consulta en general, sino que, por ejemplo, el próximo